Bueno, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien de salud. Vamos entonces a hablar de las enzimas. ¿Sí? Tenemos entonces que las enzimas en general son proteínas catalíticas. ¿Qué quiere decir eso? Que aumentan la velocidad de una reacción. ¿Cómo lo hacen? Disminuyendo la energía de activación. Ustedes deben recordar de una química general que la energía de activación es aquella energía que necesitan los reactivos para convertirse en productos. ¿Por qué? Porque se habla de un estado de transición, es decir, que las moléculas o los reactivos están en un estado tal que cuando se encuentran reaccionan y se forma el producto. Cuando nosotros hablamos, digamos, de las enzimas, en vez de reactivo se utiliza el nombre de sustrato, ¿sí? Entonces tenemos que en negro es la reacción sin presencia de la enzima, ¿sí? Y se demora, tiene cierta energía y se demora X cantidad de tiempo. Tenemos entonces que cuando está presente la enzima, que en este caso es la E, esa energía de activación se disminuye. Se propone que esa enzima, al unirse con el sustrato, ¿sí?, hace que se llegue más rápido a ese estado de transición, por lo tanto la energía disminuye. Y una vez se forma el complejo enzima-sustrato, la enzima interactúa con el sustrato, genera unos cambios químicos y ese sustrato ya se denomina es producto y es liberado, ¿sí? La característica más importante de las enzimas es que interactúan con el sustrato, favorecen unos cambios químicos, pero al final la enzima, digamos que queda como si nada, queda como estaba inicialmente, y lo que era el sustrato cambió químicamente y se convierte en lo que se denomina producto. Entonces aquí están hablando de un delta G, que recuerden que es el delta de Gibbs. Tenemos entonces que las enzimas son específicas. Cuando nosotros decimos que la mayoría de las enzimas son proteínas catalíticas, obviamente están constituidas por aminoácidos, ¿cierto? Por eso vimos ese tema antes que este. Entonces lo que tenemos aquí es la estructura terciaria de una enzima. Todo esto serían ¿qué? ¿Sí? Las cadenas polipeptídicas o digamos la secuencia de los aminoácidos, ¿cierto? En realidad pues son proteínas como tal. ¿Qué tenemos? Tenemos aquí una hendidura o bolsillo que se denomina sitio activo. En ese sitio activo hay ciertos aminoácidos que van a interactuar con lo que se denomina entonces el sustrato. ¿Cuál es la idea? Que una vez el sustrato sufre una serie de cambios químicos, sea liberado y ya se va a denominar es producto. Entonces, cuando decimos que son específicas, es que esta hendidura tiene como tal una forma, un tamaño y además ciertos aminoácidos que son los que pueden interactuar como tal con el sustrato. Bien, cuando nosotros hablamos de las enzimas, pues se han desarrollado estudios que lo que pretenden es determinar lo que se denominan parámetros cinéticos. Esos parámetros cinéticos son velocidad máxima y km, ¿cierto? Pero antes de determinar esos parámetros hay que entender que lo que hicieron Michaelis y Menden fue un experimento en el cual utilizaron diferentes concentraciones del sustrato, esta concentración milimolar, y determinaron diferentes V sub 0. Y V sub 0 hace referencia a la cantidad de producto que se forma en un tiempo. Nosotros vamos a hacer ejercicios, yo les voy a dejar un video donde tenemos cómo se hacen estos ejercicios o cómo se llegan a estas gráficas, ¿sí? Bien, entonces lo que ellos hicieron fue graficar los valores obtenidos de V sub 0 versus la concentración de sustrato usado y obtuvieron una hipérbola, la que observamos acá. ¿Qué visualizaron ellos? Que había un momento en que esto iba aumentando, pero lentamente y que tendía a volverse constante. Entonces, por eso se habla de una química de saturación. Eso significa que todos los sitios activos de las enzimas están ocupados. Entonces tenemos que ese espacio, digamos, o ese momento en el cual esto se vuelve casi constante se denomina velocidad máxima. Entonces, ¿qué se vio? Que a medida que se aumentaba la concentración del sustrato, la velocidad máxima no se veía afectada, ¿sí? O V sub 0.
Entonces, cuando nosotros decimos que las enzimas tienen una química de saturación, esas enzimas, sus sitios activos están ocupados con el sustrato. Por lo tal, ese sustrato es potencial a convertirse en ¿qué? En producto. Y por eso es que la velocidad máxima la relacionamos con el producto. Tenemos entonces que se volvía muy difícil determinar cuál era la cantidad de sustrato, ¿cierto? En la cual se volvía esto casi constante. Entonces lo que ellas hicieron fue tomar esta distancia y determinar cuál era la mitad de esta distancia. La cortaron con la gráfica y determinaron a este punto la mitad de la velocidad máxima, es decir, la mitad del producto. Y lo relacionaron con el eje X y este punto donde cortaba allí se denomina km. Y el km entonces se relaciona con el sustrato, es decir, que es la cantidad de sustrato necesario para obtener la mitad de la velocidad máxima, es decir, la mitad del producto. Ahora, la ecuación que corresponde a esta gráfica es V sub 0 es igual a velocidad máxima por concentración del sustrato sobre el km más la concentración del sustrato. Entonces después vinieron otros personajes y dijeron, no, eso por hipérbola es muy difícil obtener datos, ¿cierto? Con un menor grado de error. Y entonces lo que ellos hicieron fue a partir de esta ecuación la linealizar. Entonces obtuvieron que V sub 0, ¿sí? Les determinaron el inverso para linealizar esa gráfica y obtuvieron que V sub 0 es igual a km sobre la velocidad máxima por la concentración del sustrato más 1 sobre velocidad máxima. Entonces, cuando nosotros relacionamos esto con la ecuación de la línea recta, tenemos que y es igual a mx, ¿sí? Más b. A m por x, ¿cierto? Más b. Tenemos entonces que y corresponde a 1 sobre v sub 0, como lo observamos aquí, y x corresponde a 1 sobre concentración del sustrato. Entonces tenemos que el intercepto va a ser igual a 1 sobre velocidad máxima, ¿sí? Perdón, b va a ser igual, ¿sí? Bueno, el intercepto va a ser igual a 1 sobre velocidad máxima, que es b, y pues de aquí no se sacó el término, pero este corte en el eje x se determinó que corresponde a menos 1 sobre km. Allí lo que hicieron fue hacer unas igualdades. Listo, tenemos entonces que allí tenemos los parámetros enzimáticos, tenemos velocidad máxima y tenemos km. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues despejar, ¿cierto? En el video que les presento un ejercicio, allí los despejamos para que pues salten las dudas que puedan tener en este momento. Por eso la idea es que todos los videos pues se complementan. Tenemos entonces que hay muchísimas enzimas, cientos de enzimas. Imagínense que todas las reacciones que ocurren en la célula o en los seres vivos son catalizadas por enzimas. Eso quiere decir que hay muchísimas. Entonces lo que hicieron fue empezar a proporcionarles nombres según la reacción que catalizaba. Entonces la enzima que rompe el enlace glucosídico de la lactosa, entonces le denominaron lactasa. La enzima, ¿sí?, que rompe el enlace glucosídico, en la lactosa también es glucosídico, el enlace glucosídico que está en la sacarosa, entonces la denominaron sacarasa. Entonces empezaron a darle nombres como tal comunes. Y digamos que eso se volvía un problema ya pues a nivel internacional. Entonces se llegó a la conclusión que debían asignarle una nomenclatura en la cual pues fuera internacional. Y lo que hicieron fue numerarlas, ¿sí? Entonces determinaron las clases y esas clases tenemos hasta el 6, en realidad ya se determinó la clase 7. Tenemos entonces, pero la clásica es hasta el 6, tenemos entonces que la comisión enzimática para las oxidorreductasas siempre comienza con el número 1, ¿sí? Entonces se dice clasificación de las enzimas o comisión enzimática. Entonces esas oxidorreductasas, ¿sí? Recordemos o pensemos que en bioquímica es importante la relación. Oxidorreductasas viene de qué tipo de reacciones, de óxido reducciones. Entonces en ese caso hablamos de la transferencia de electrones. Tenemos entonces que la clase 2 es las transferasas. Entonces, transferasas de transferencia transfieren un grupo de una molécula a otro. Tenemos la clase 3 que son las hidrolasas.
Entonces, hidro viene de agua y lasas lo podemos relacionar con lisis. Bueno, que lasas o es la asas, ¿sí? Es la terminación de las enzimas. Entonces, en las hidrolasas catalizan reacciones de rompimiento, pero con presencia del agua, ¿sí? Rompimiento. Tenemos entonces la clase 4 que son las liasas, que las liasas vienen de lisis, también hay rompimiento, pero no tiene que haber presencia de agua. Las liasas también se relacionan con adiciones, ¿sí? O eliminaciones. Y tenemos la clase 5 que son las isomerasas, eh, vienen de isómeros, y las 6 que son las ligasas, que vienen de ligar, entonces formación de enlaces y siempre tiene que haber presencia de ATP. Entonces, cuando nosotros hablamos de las enzimas, por ejemplo, en un artículo científico, uno se encuentra la enzima y la comisión enzimática de la enzima. Entonces, miren que aquí la comisión enzimática de la catalasa comienza con el 1. Ese 1 hace referencia a este. Eso quiere decir que es una óxido reductasa. ¿Sí? Bien. Tenemos entonces que las enzimas, algunas de ellas, no pueden cumplir su actividad catalítica solas, es decir, que necesitan de otras sustancias para ser activas. Entonces tenemos aquí algunos compuestos inorgánicos. Cuando son inorgánicos también se le denomina cofactores y entonces ahí es donde hablamos, por ejemplo, de los oligoelementos o sustancias minerales que son necesarias para que el metabolismo funcione de forma correcta. Entonces cuando uno piensa, bueno, ¿y para qué el zinc o para qué el manganeso, para que el magnesio, para que el hierro? Son sustancias que en general los seres vivos no producimos, ¿sí? O bueno, sí los producimos cuando hablamos, por ejemplo, de las plantas, porque las plantas, digamos que es una fuente importante para esto, pues para nosotros los animales. Pero los animales en general no los producimos, tenemos que obtenerlos ¿de dónde? De la dieta. Y ahí se resalta pues nuevamente la necesidad de consumir plantas. Tenemos entonces el cobre, el hierro, allí tenemos el ejemplo de algunas enzimas que las necesitan como tal y si no, no podrían cumplir su función, potasio, níquel, selenio, zinc, ¿sí? Tenemos entonces que hay otras enzimas que utilizan más bien sustancias orgánicas. Y esas sustancias de origen orgánico que utilizan algunas enzimas se denominan coenzimas y en general se obtienen de las vitaminas. ¿Sí? Hay vitaminas que nosotros los animales no producimos, los tenemos que obtener definitivamente de la dieta como tal. Tenemos entonces que algunas coenzimas, aquí están, por ejemplo, de la riboflavina se obtiene la coenzima o se sintetiza la coenzima, ¿sí? Flavina adenin dinucleótido, ¿sí? Tenemos el ácido nicotínico o niacina, ¿sí? Que sería la B3, que a partir de ella se sintetiza la nicotinamina adenina dinucleótido. Estas también son muy importantes en la obtención de energía, porque las reacciones de óxido-reducción siempre van a tener implicados o la nicotinamida adenina dinucleótido o la flavina adenina dinucleótido. Estos dos son muy importantes. Entonces, cuando uno ve el milo contiene riboflavina y niacina y lo relacionan con la obtención de energía. Por eso el eslogan de Milo te da energía. ¿Sí? Y eso tiene que ver porque estas coenzimas son necesarias para que las enzimas cumplan su función y esas enzimas participan en reacciones de obtención de energía. Bien, tenemos entonces, bueno, para redondear esta idea, entonces si son inorgánicas, entonces hablamos de cofactores y si esas sustancias son orgánicas, se habla de coenzimas. Bien, tenemos entonces que las enzimas aumentan la velocidad de una reacción, digamos, hasta 1000 veces. Allí tenemos algunos ejemplos. Miren, de 10 a la 12 la aumentan 10 a la 13. Es decir, que si las enzimas no estuvieran presentes o no pudieran actuar, ¿sí? O catalizar las reacciones, estas reacciones se volverían muy lentas y eso haría que, por ejemplo, se dieran enfermedades o patologías que no se pudiera dar en las plantas de forma adecuada la fotosíntesis ni la obtención de energía, en fin. Tenemos entonces aquí un ejemplo, digamos, de una enzima, pero solo pues como para que visualicemos
digamos, cómo ocurre una reacción. Tenemos la quimotripsina. Esa quimotripsina en los seres vivos en general cataliza reacciones de rompimiento de enlaces peptídicos. Es decir, que a partir de esas proteínas, cuando se van a liberar los aminoácidos, tienen que sufrir hidrólisis. Tenemos entonces que esa quimotripsina como tal tiene el aminoácido serina, ¿sí? Y ese aminoácido serina es el que, digamos, va a reaccionar como tal. Y aquí hay otro aminoácido, pues no está identificado, digamos, o no lo colocan aquí en esta gráfica, pero que actúa como eh, una nucleófilo. Tenemos entonces que este como tal viene y reacciona, ¿sí? Y promueve el rompimiento del enlace peptídico. ¿Y qué se liberó? Se liberó el aminoácido, ¿sí? Como tal. Y definitivamente pues este también se va a romper, porque recuerden que la característica de las enzimas es que después de que catalizan una reacción, ¿cierto? Vuelven a su estado inicial. Y aquí pues nos lo muestran de otra forma. Bien, tenemos aquí una estructura tridimensional, ¿sí? Como tal de una enzima, donde nos muestran los enlaces disulfuro, ¿sí? Como tal. Y la importancia que pueden tener, digamos, esos enlaces disulfuro, si lo vemos acá, con eh, la catálisis, ¿sí? O el aumento de una reacción, ¿sí? Cómo participa en una reacción. Bien, tenemos aquí otro ejemplo. La exoquinasa es una enzima que cataliza la fosforilación de la glucosa. Es un paso muy importante en el metabolismo. Vemos que aquí el donador del grupo fosfato es el ATP y en general el magnesio lo que hace es estabilizar las cargas del ATP. Tenemos entonces aquí nuestra exoquinasa y vemos cómo interactúa con la glucosa, ¿sí? Y que finalmente va a soltar o a liberar la glucosa, pero ya como glucosa 6 fosfato. Tenemos entonces aquí otro ejemplo de la enolasa. Aquí ya vemos pues cómo, digamos, se da la reacción orgánica y cómo se promueve el rompimiento y que finalmente se libera el fosfenol piruvato. Aquí tenemos el intermediario, ¿sí? Enólico y aquí ya el producto. Entonces digamos que acá tenemos nuestros reactivos o nuestro sustrato. Acá tenemos la eh, interacción entre la enzima, los aminoácidos de la enzima y el sustrato y finalmente vamos a obtener nuestro producto. Bien, cuando hablamos de las enzimas hay que hablar de la cinética enzimática y qué factores la afectan. Tenemos entonces temperatura, pH y detergentes. La temperatura lo que va a promover es que se rompan los enlaces de hidrógeno. Tenemos que el pH va a promover cargas, un cambio de cargas. Es importante decir que las enzimas en general tienen un pH óptimo en el cual tienen su máxima actividad catalítica como observamos aquí de la pepsina y de la glucosa 6-fosfato. La pepsina lo que hace es catalizar el rompimiento de proteínas, en este caso lo están relacionando con el estómago y trabaja a un pH de aproximadamente 2, aunque vemos que es un rango. Y la glucosa 6-fosfato que digamos está como tal en el citosol, el citoplasma, y cataliza reacciones o su máxima actividad catalítica es a un pH aproximadamente de 7,7, casi neutro. Y lo que promueven los detergentes es también el cambio de cargas. Bien, tenemos entonces la inhibición enzimática. Entonces, estas enzimas como tal pueden ser inhibidas y eso es importante, pues ha permitido el desarrollo de medicamentos, insecticidas, herbicidas. Entonces, un inhibidor es una sustancia que afecta temporal o definitivamente la actividad catalítica de una enzima. Puede ser reversible o irreversible. Reversible hace referencia a que la enzima se inhibe de forma temporal, es decir, que cuando el inhibidor ya esté en bajas concentraciones, la enzima continúa catalizando esa reacción. Y la irreversible hace referencia a que se inhibe la enzima de forma definitiva, es decir, que ya la enzima queda inactiva, por decirlo de alguna forma. Tenemos entonces, en cuanto a las reversibles,
está la competitiva, donde hay una competencia entre el sustrato y el inhibidor, ya que el sustrato y el inhibidor se parecen químicamente, entonces la enzima se confunde. Y la enzima se confunde, entonces, si se encuentra primero el sustrato, pues interactúa con el sustrato. Si se encuentra primero el inhibidor, interactúa con el inhibidor, ¿cierto? El ejemplo clásico es un par de mellizas, unas mellizas, ¿cierto? O gemelas más bien. Entonces, el individuo podía confundirse. Tenemos la no competitiva, en el cual pues el sustrato y el inhibidor no se parecen químicamente, ¿sí? Entonces, en ese caso, ellas interactúan en sitios diferentes con la enzima, ¿sí? Esta como tal, bueno, esta como tal hace que no se forme producto, ¿sí? Pero puede estar, la enzima puede interactuar con los dos. Y tenemos una mezcla de inhibición donde se puede entrar primero el sustrato y después llega el inhibidor y de todas formas no se forma producto, o primero se encontró el inhibidor y después el sustrato y tampoco se formó producto. Y finalmente la inhibición irreversible, que hace referencia a que se afecta la enzima de forma definitiva. Se propone que se une al sitio activo. Tenemos allí dos ejemplos, la penicilina y los organofosforados. Bueno, ahora vamos a ver con un poco de profundidad este tipo de inhibición, concentrándonos en un ejemplo, que es el ejemplo de los organofosforados. Como ya lo dijimos, es un tipo de inhibición irreversible. ¿Qué son los organofosforados? Son insecticidas, ¿sí? Derivados del ácido fosfórico y son insecticidas de contacto, ya que se propone que se absorben en el caparazón de los insectos. Tenemos entonces que lo que hace este tipo de compuesto es inhibir una enzima, que es la enzima acetilcolinesterasa. Esta enzima tiene una función muy importante, que es la degradación o catalizar la degradación de la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor que está relacionado con el movimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿sí?, de que hay un estímulo por el cual hay un movimiento, allí se genera este neurotransmisor y este neurotransmisor, digamos que tiene contacto con el músculo y permite el movimiento. Ahora, una vez el neurotransmisor se une con el receptor, ¿cierto? Para dar como respuesta al movimiento, el neurotransmisor debe ser degradado o eliminado. ¿Por qué? Porque si se mantiene ese contacto, en este caso acetilcolina receptor, entonces se da lo que se denominan espasmos, porque se mantiene allí el contacto y entonces el músculo no se estabiliza o, por decir algo, no entra en estado de reposo. Tenemos entonces que esa acetilcolina, una vez se unió al receptor y ya se generó el movimiento, debe eliminarse. Y para su eliminación o degradación está implicada la acetilcolinesterasa. Entonces, esta acetilcolinesterasa es una enzima que cataliza la degradación de acetilcolina hasta acetato y colina. Ahora, cuando nosotros hablamos de esta enzima, ¿sí?, aquí tenemos digamos una imagen donde se muestra uno de sus residuos. Recuerden que las enzimas están compuestas por aminoácidos, entonces allí tiene un residuo que está en su sitio activo, un residuo de serina, del aminoácido serina, y vemos que tiene este grupo como tal, este CH2OH. Ahora, esto corresponde a un órgano fosforado, esta estructura. Si nosotros vemos, entonces, lo que pasa es que este oxígeno del aminoácido serina va a unirse de forma covalente, ¿sí?, con esta parte del órgano fosforado. Entonces vemos que sale HF. ¿Qué observamos entonces allí? Que se forma un enlace covalente. Recuerden que cuando la enzima se une al sustrato se habla de una interacción, pero esta interacción es débil, no es un enlace covalente como tal. Acá vemos que sí se forma un enlace covalente y ese enlace es supremamente difícil de romper. Por lo tanto, ese compuesto, ¿sí?, o se formó este compuesto y ya se propone que ya se necesita como tal un tratamiento médico o algo para poder
romper este enlace. Ahora, digamos que, ¿qué pasa en los insectos? En los insectos, bueno, o en los animales, como tal, ya esa enzima queda inhibida, por lo tanto no participa en la degradación y el insecto empieza a sufrir espasmos, ¿cierto? Entonces el músculo queda allí contraído y el insecto finalmente va a caer. ¿Cuál es el problema? Que este tipo de compuestos no reconoce entre acetilcolina de insecto o del animal como tal. Entonces se agrega esto a las plantaciones, llueve, va a los ríos y otros animales pueden entrar en contacto con este compuesto y generar lo que ya hemos mencionado que son los espasmos. Bueno, muchas gracias.